Amigos y amigas, muy buenas noches. Los saluda con gusto su amigo y servidor Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo, en una bidimensión más, una bidimensión nocturna del informativo El Pico del Águila, periodismo de reflexión, periodismo comunitario independiente. Pues, oiga, vamos a seguir tocando los temas candentes que se refieren al Poder Judicial y a la rebeldía que continúan los integrantes del Poder Judicial, concretamente jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte que siguen aferrados a su loca idea de querer derribar lo que fue en su momento una reforma y que hoy ya es constitucional. Incluso, permítanme comentarles que ya en algunos noticiarios, más bien algunas opiniones de especialistas y de integrantes de la Cuarta Transformación, están diciendo que el Poder Judicial quiere declarar inconstitucional a la Constitución. Ustedes recordarán que hace cuando menos unos 8 días o 15 días que yo así titulé una de mis videoemisiones, porque era a ojos vistas que efectivamente el nivel de insensatez y de extravío que tienen los integrantes del Poder Judicial, que eso se vio desde hace tiempo, que su pretensión era y es ubicarse por encima de la Constitución y declarar inconstitucional la Constitución. Esto ya repito, ya lo están comentando especialistas en los temas judiciales y algunos integrantes de la Cuarta Transformación. Pero yo repito, esto era clarísimo, que ellos están utilizando a la Constitución como si fuera una alfombra o un tapete sobre la que ellos se pueden posar sobre ella y barrerla, sacudirla, trapearla y hacer con ella lo que quieran. Estos niveles de obcecación, de falta de sensatez que tiene el Poder Judicial, pues ¿cómo tomar este tipo de cosas? Más que como ese loco desvarío, ese frenesí errado, obcecado, que no lo dejan porque yo decía también que el motor de esto es la pérdida de sus privilegios. En el nivel de su oposición, en el nivel de su oposición, ese es el mismo nivel que tienen de interés en sus privilegios. Aunque no se le puede aplicar la regla de la física de que a toda fuerza, a toda acción, en el, a toda fuerza acción corresponde una fuerza igual, pero en sentido contrario llamada reacción. Pero más o menos se le puede aplicar esta especie de axioma a la actitud del Poder Judicial. En la medida y en la fiereza que muestran para rechazar la reforma constitucional que se hizo la reforma constitucional que se hizo en esa misma medida es el tamaño, es pues la fuerza que le ponen para defender los privilegios. Es decir, el hecho de que no se resignen a perder sus privilegios, en ese nivel que le están poniendo de fiereza, de insensatez, es el mismo nivel que le están poniendo a la reforma. Es decir, si ellos tienen eh, una no resignación a perder los privilegios, esa fuerza que tienen para no querer perder sus privilegios es la que le ponen para decirle no a la reforma constitucional en materia judicial. O sea, es algo verdaderamente, pues ya no sé si para Ripley o asombroso, pero a ver si después cuando termine esto les hago un comentario que ya está bulliendo en mi cabeza. Nada más les voy a adelantar cuál sería el tema, ya de concretarse esto que parece que así va a ser una vez que se concrete la reforma judicial en la Constitución, más bien que se consolide, porque ya se concretó. Una vez que se haya estabilizado esa reforma en materia judicial en la Constitución, México va a ser el ejemplo a nivel mundial de cómo se puede parar a ese poder que se presenta en todas las democracias occidentales, que es el poder judicial, y que se ha convertido en el último reducto de la derecha y que está utilizando ese tercer poder de las repúblicas
para lanzarlo en contra de los avances de los gobiernos izquierdistas en el mundo. Pero bueno, eso en su momento lo haremos. Pero bueno, eso fue como una introducción, amigos, porque yo tengo un tema más importante que me inquieta mucho y que tiene que ver con la cuestión de que se hizo, esta nota salió en la jornada del día de antier y tiene que ver con el asesinato del diputado electo del PRI en Sinaloa el 28 o 25 de junio pasado, cuando supuestamente, y de acuerdo a una versión de la Fiscalía General de Sinaloa, a cargo de la ex fiscal Sara Bruna Villegas, de acuerdo a la versión, este diputado había sido asesinado en horas nocturnas en una gasolinera cuando estaba cargando combustible y llegó unos motociclistas y le dispararon. Ese video desde que salió y que era la versión oficial de la fiscala de Sinaloa, pues luego llamó la atención porque no concordaba con la realidad. Pero bueno, en la jornada del día de antier se está consignando que el chofer de este malogrado diputado priista, Héctor Melesio Cuen Ojeda, no fue asesinado como se dijo luego inmediatamente después de su asesinato, casi 24 horas después, de que no había sido así, de acuerdo a la versión oficial de la fiscal, sino que tenía más horas de haber fallecido en base a la autopsia que se le había practicado. Bueno, el lunes dice que efectivamente dice el exrector Héctor Cuen fue asesinado en la finca donde secuestraron a El Mayo. Recordarán que ese 25 de junio, El Mayo Zambada, Ismael El Mayo Zambada, fue secuestrado, fue llevado bajo engaños a cierta finca, restaurante, por el hijo, uno de los hijos del Chapo Guzmán, actualmente preso a cadena perpetua en las cárceles de Estados Unidos. Este hijo, que responde al nombre de Joaquín Guzmán López, se dice que le tendió una trampa y lo llevó con engaños, lo treparon en una avioneta y lo llevaron directamente a los Estados Unidos, donde fue inmediatamente apresado por las autoridades policíacas de Estados Unidos. Entonces, y luego se empezó a decir que el malogrado diputado priista, Cuen, Cuen Ojeda, había sido asesinado, se sospechaba que había sido asesinado, porque porque además lo dijeron, fue una versión extraoficial que dijeron, fue asesinado cuando secuestraron a Mayo Zambada. Y la versión que se manejó y que implica al gobernador de Morena, de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se dijo que había sido citado también el gobernador, que en esa reunión donde secuestraron a Mayo Zambada había sido citado el gobernador morenista, Ismael El Mayo Zambada, y también la gente del Chapo, para arreglar las disputas políticas que tenían, por un lado, el gobernador morenista, Rubén Rocha Moya, y por el otro lado, el diputado fallecido y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Villegas, que había un enfrentamiento, una disputa por el territorio político entre el gobernador y el ahora diputado fallecido, y que esa reunión se había pactado para que llegaran a un acuerdo. Y la respuesta que dio el gobernador es que él había salido a los Estados Unidos y lo comprobó. Aquí lo curioso es que ese mismo día salió, el día que secuestran al Mayo, y el día que, como ahora se dijo el lunes en la jornada, que voy a leerles un extracto en un momento, es que había sido en ese mismo momento en que fue secuestrado el Mayo Zambada, en ese momento había sido asesinado el político priista, el rector de la UAS. Y Rocha Moya dijo, no, yo me fui, pero sí llama la atención que ese mismo día del secuestro y asesinato, él haya salido. Como que suena coartada, ¿no? Pero bueno, leamos. El rector Héctor Cuen fue asesinado en la finca donde secuestraron a El Mayo. Falleció muchas horas antes de la grabación del video de su homicidio en una gasolinera. Con pruebas periciales, la Fiscalía General de la República, FGR, confirmó que el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, fue asesinado en el mismo lugar donde se encontraba el líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, el cual
en el cual fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán. Asimismo, la FGR identificó que las huellas de sangre halladas en la camioneta usada para el montaje, la de la gasolinera, donde supuestamente fue asesinado el exrector en una gasolinera, como sostuvo la Fiscalía Local, corresponden a Rodolfo Chaides Mendoza, actualmente desaparecido, considerado integrante del equipo de seguridad de El Mayo. O sea, en esa camioneta donde se dijo que había sido asesinado, bueno, dice que es rector. Yo pensé que era seguía siendo rector el diputado asesinado. Bueno, el ex rector, donde se dice que fue asesinado, encontraron manchas de sangre, pero dice que la fiscalía determinan los estudios que la sangre es de este señor Chaides, que pertenecía al cuerpo de seguridad del Mayo Zambada. Y recordarán que también se mencionó, yo les hice una videomisión, les digo, a principios de julio sobre este tema, y ahí les había leído que este señor Chaides, dejen su nombre completo, Rodolfo Chaides Mendoza, era un integrante de la Policía Judicial de Sinaloa. O sea, este señor que está desaparecido, no se ha encontrado su cuerpo ni a él, o sea, no se sabe si está muerto o vivo, aunque hay fuertes sospechas de que también ya fue víctima de un asesinato. Pero bueno, entonces, ¿cómo es posible que un integrante del poder de un cuerpo policíaco de Sinaloa haya sido al mismo tiempo un guarura, un guardaespaldas del Mayo Zambada? Entonces, en esa ocasión que asesinan este, a este ex rector de la UAS y que secuestran a Mayo Zambada, ese día desaparece Rodolfo Chaides Mendoza. Y cuando preparan el montaje de la gasolinera y la camioneta que encuentran sangre, es de este señor Rodolfo Chaides. No es de Héctor Cuen, como se había dicho. Dice, en la finca ubicada en Huertos del Pedregal, Culiacán, fueron hallados indicios hemáticos que han sido determinados con toda precisión por las unidades periciales federales que corresponden al ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo cual ratifica la información previamente obtenida de que en el lugar del secuestro se encontraba dicha persona y que sus huellas de sangre corresponden al tiempo en el que el Ministerio Público de la Federación tiene establecido el momento de su homicidio, el cual ocurrió muchas horas antes del video de una gasolinera difundido localmente, el cual ya ha sido descalificado por la propia FGR y por ayer la Fiscalía General de la República en un comunicado. La FGR, que dirige Alejandro Díaz Manero, también señaló que obtuvo un video claro y preciso de lo confesado por el chofer de Melesio Cuen, en el que contradice su propia declaración previa ante autoridades locales respecto a los momentos de la desaparición y muerte del doctor. O sea, aquí la Fiscalía General está diciendo que tiene un video claro y conciso y preciso donde el chofer del asesinado Cuen se está desdiciendo de lo que dijo, porque en un principio había apoyado la versión de que había sido asesinado en la gasolinera. Entonces, dice la Fiscalía General de la República, ya tenemos un video claro y preciso de cómo el señor se está desdiciendo. O sea, está reconociendo que no fue asesinado en esa camioneta ni a eso de las 7, 8 de la noche, como se había querido decir, sino que se fortalece que murió cuando secuestraron a Mayo Zambada. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Nada más por comentarles algo de este gran periodista y columnista, Julio Hernández López, que dice, en Sinaloa se ha declarado que fue un montaje lo que la entonces titular de la Fiscalía General de la República y el todavía gobernador Rubén Roya Mocha, es un Roya Mocha, perdón, de que el todavía gobernador Rubén Rocha Moya en su momento dieron por bueno el presunto asesinato del diputado federal electo y jefe político de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, es en un intento de robo de camioneta en una estación surtidora de gasolina de Culiacán, el mismo día en que comenzó la crisis derivada de la sustracción o entrega de Ismael Zambada, el Mayo, para acabar en manos de agentes estadounidenses. Tal montaje representó desde el primer momento un atentado a la inteligencia y a las reglas mínimas de la actividad forense, pero aún así el gobernador Rocha Moya tejió una salida amable e impune para la titular de la Fiscalía, haciendo elogio de su trabajo que ahora la oficina de Alejandro Guez Manero ha señalado como falso.
Aquí mencioné el astillero que Rubén Rocha Moya alabó el trabajo de la fiscal, que por cierto, cuando se descubrió que era un montaje, lo de la gasolinera, el gobernador le recomendó, esto salieron los medios, le recomendó a la fiscala en aquel entonces, Sara Bruna Villegas, que renunciara. Y Rocha Moya lo ha de haber hecho porque estaba descubriendo que era un montaje. Y aquí Julio Hernández dice que el gobernador alabó, a pesar de este montaje, alabó su labor al frente de la fiscalía. Y también menciona en otro momento que incluso había sido Rocha Moya quien la había recomendado para tal cargo. Déjenme ver si es Rocha Moya. La entidad que fue cuna de varios personajes relevantes del crimen organizado está sumida en la guerra entre los grupos de los chapitos y los mallitos, así llamados en cuanto a que encabezan en cuanto a que los encabezan los herederos de Joaquín Guzmán y Ismael Zambada respectivamente. No hay gobernador real y eficaz en Sinaloa y el gobierno federal ha enviado contingentes militares abundantes, pero ineficaces, pues solo buscan administrar el tiempo, aparentar acciones y en el fondo esperar a que los cárteles terminen sus enfrentamientos con el triunfo de uno u otro de los grupos. Pues Julio Hernández López es un gran periodista, pero a pesar de ello siento que pierde la vertical en sus juicios. Es muy dado a adelantar juicios muy escandalosos desde mi punto de vista. Y no es la primera vez que yo hago observaciones sobre este gran periodista, porque es muy puntilloso, como que tiene una animadversión en contra de la Cuarta Transformación, o cuando menos algunos de sus integrantes, en contra de Morena, cuando menos algunos de sus integrantes, y como que lo hace que se deschavete un poco. Digo, el estar diciendo aquí que solo están simulando los contingentes que ha enviado el gobierno federal a Sinaloa y que están esperando a que se destrocen entre ellos los mallitos y los chapitos, porque no hay una autoridad real, pues me parece una exageración. Y yo concuerdo mucho con él, ¿no? Esto fue una pantomima, lo que pretendieron hacer, una farsa, lo que pretendieron hacer. Ahora, finalicemos este tema. Aquí lo grave, lo que a mí me inquieta, como dije hace unos momentos, es que apenas empezó a salir, recién asesinaron al exrector de la UAS. Yo creo que no pasó ni 48 horas cuando el presidente en aquel entonces, Andrés Manuel López Obrador, y en aquel entonces la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, inmediatamente le dieron el apoyo al gobernador. En esa averiguación que yo les hice a principios de julio, si no me equivoco, o a finales de junio, sobre este tema, y yo vertí esa misma opinión, que era muy arriesgado que los presidentes en aquel entonces en funciones y electa dieran un espaldarazo sin más ni más al gobernador cuando efectivamente había serias dudas sobre cuál es realmente el papel. Pues como ya comenté anteriormente, se rumoraba que esa reunión fue para mediar entre la disputa política entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el ex rector de la UNAM y de la UNAM, perdón, de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado electo del PRI que no alcanzó a tomar posesión, Héctor Meneses Cuen Ojeda, que esa reunión fue lo que se dijo y que obviamente, como ya lo mencioné, el gobernador lo negó inmediatamente. Lo grave, insisto, es si se determina que sí tiene que ver o hay involucramiento del gobernador morenista de Sinaloa con estos actos delictivos de alta delincuencia, esto le va a tener el cuento en las manos a Claudia. No va a ser grave para el gobierno ni para Cuarta Transformación, honestamente. No va a ser grave. Ni para nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. No va a ser grave. Pero sí llama la atención que por ser del partido, por ser del gobierno, por ser un compa, luego los hagas en respaldo de él. Yo creo que lo mínimo que debió haber hecho el presidente y la presidenta electa en aquel entonces es hablar con él, ¿sabes qué, canijo? Te vamos a respaldar. Nada más te decimos una cosa, dinos de una vez la neta para no meternos, y no nos metemos, ni para bien ni para mal. Pero si no estás involucrado, te vamos a dar el espaldarazo, pero te pedimos que tú seas honesto. Yo, la verdad, yo casi lo hubiera confesado en el lugar del presidente Andrés Manuel, si no, no le daba el espaldarazo. Pero bueno, esto es lo que a mí me inquieta verdaderamente, este tipo de cosas, que de una manera apresurada haya hecho nuestro presidente
Andrés Manuel López Obrador y nuestra ahora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y repito, esto no va a medrar en nada a su gobierno, no le va a afectar en absoluto, pero sí va a dejar, en el caso de algunos, como su servidor, un mal sabor de boca, y en el caso de otros, como el astillero Julio Hernández López, les va a dejar una fuerte razón para que sigan siendo demasiado puntilloso en sus comentarios demasiado ácidos y con pérdida de objetividad, como la muestra en algunos momentos Julio Hernández López. Vámonos rápido. Oigan, pues como ustedes saben, hubo una jueza de Coatzacoalcos, Veracruz, que responde al nombre de Nancy Juárez. No me acuerdo su segundo apellido, pero bueno, ahorita lo vamos a encontrar. Una jueza que se atrevió a sacar una orden para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que elimine, esas fueron sus palabras, para que elimine la reforma constitucional que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre pasado y la amenazó de que de no hacer, le dio 24 horas, y de que de no hacerlo sería destituida y llevada a la cárcel durante hasta por 7 años. Tal despropósito, tal osadía, tal estupidez, disculpen ustedes, se ha revelado como un golpe mediático que nunca ha tenido verdaderamente el interés de parte del Poder Judicial de hacerlo de una manera real, porque las cosas se van descubriendo poco a poco. La presidenta dijo el lunes, es que ni siquiera me ha notificado. Y salvo que ahorita veamos bien la fecha, ese, esa resolución salió el pasado viernes o el pasado sábado, dando 24 horas, fue el viernes, para que la presidenta tumbara la reforma en materia judicial que ya está en la Constitución y que ya es constitucional. Entonces, cuando la presidenta dice el día de antier en su conferencia del pueblo, ya se le llama ella sus conferencias matutinas, la conferencia del pueblo, ella dice, es que ni siquiera me han notificado. Y eso que le dieron 24 horas. Entonces, el día de ayer, según se le notifica, pero hoy dice la presidenta que la notificación había sido por medio de un código QR, donde le llegó una hoja pues escrita y donde le notificaban a la presidenta que abriera el QR y que ahí venía la notificación con el mandato de que ipso facto quitara la reforma judicial en la Constitución sobre el Poder Judicial. O si no, que se tuviera las consecuencias de que podía ser destituida, se iba a levantar más de un acta en la Fiscalía General de la República en contra de la presidenta por desacato, y ahorita tocamos ese tema, y podía ser llevada a ser encarcelada durante 7 años. Entonces, cuando la presidenta los balcones es que ni siquiera me han notificado, y luego le notifican que era un código QR, y hoy miércoles, ombliguito de semana, dice la presidenta que ese código QR ni siquiera abre. Y ya una chayotera como Azucena Uresti ya entrevistó a la respuesta que dio la jueza, que es una fichita, por cierto, es una fichita esa señora Nancy Juárez, la que lanzó esta orden terminante en contra de la presidenta, so pena de encarcelarla. Ya fue entrevistada, ya de una respuesta, y ahora está diciendo que ella, que lo más seguro es que esa notificación que viene del juzgado donde ella está, el 19º de Coatzacoalcos, dice, es que a lo mejor no es mío, porque la presidenta, repito, la exhibió hoy y dijo, oigan, pues de por sí no había sido notificada y ahora que me llega la notificación que abra un código QR, no abre. Y luego encuentra la leyenda que dice, este código QR fue eliminado. ¿Quién lo puede haber eliminado? El mismo juzgado 19º de la jueza. Por eso digo que es un golpe mediático. Y ya lo empiezan a decir los youtubers. Es decir, es una especie de guerra psicológica, un golpe mediático espectacular que quiso dar esta jueza y el Poder Judicial, de que el viernes dijeran, tiene 24 horas para tumbar la reforma, o va a ser demandada penalmente, va a ser destituida y va a ser encarcelada. Fue un golpe mediático, porque no lo planearon en serio. No cumplieron las 24 horas. O sea, ¿cuántos van? 24 del viernes. No sé si cuenten los fines de semana para estos efectos de las notificaciones.
Bueno, pero contémoslo a nosotros. 24 del viernes, 24, del viernes al sábado, 24, del sábado al domingo, otros 24, del domingo al lunes, otras 24, del lunes al martes, otras 24, 24, 24, 48, 40, 48, 96 horas. Y como no ha abierto, no se puede abrir el código QR, no hay notificación oficial. Luego entonces, ¿cuándo empiezan a correr las 24 horas? Luego entonces, solo quisieron dar un golpe mediático, llamar la atención, crear un clima de poder que no tiene el Poder Judicial, porque no ha sido notificada la presidenta. Y digo, ya se defendió la jueza diciendo, es que lo más seguro es que ese no era de nosotros, pero salió de su juzgado y le están diciendo en una hoja que esa es la notificación de que tumbe la reforma judicial que se hizo en la Constitución. Bueno, todo esto ya calentó los ánimos y un grupo de diputados del PT van a llevar a cabo la demanda de juicio político en contra de los jueces, más bien dicho, en contra de los 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia que han dado entrada a amparos que han metido tanto particulares como integrantes de los partidos políticos representados en la Cámara para que no proceda la reforma que ya es constitucional. Por eso al principio les decía, quieren declarar inconstitucional a la Constitución. Vaya, estos frescos, ¿qué se creen esta bola de pelados sinvergüenzas que son los ministros de la Suprema Corte? Esos 8. De verdad y la fichita de la jueza que amenaza a nuestra presidenta. Esa señora desde 2016 tiene reportes de que fue ineficiente en su trabajo, de que maltrata a los trabajadores, de que no cumple con su horario de trabajo, de que hizo unas malas resoluciones tocante a temas judiciales y fue suspendida en 2021 y luego fue reactivada en 2023. O sea, esta señora verdaderamente es una lacra, es casi una delincuente que se hace llamar jueza. Pero bueno, además de eso tenemos que, híjole, es que de veras que, pero se tiene que comentar. El, Decía yo que el desacato íbamos a tocar ese tema porque cada vez que al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, le dicen que si van a desacatar las resoluciones de los jueces de que piden eliminar la reforma constitucional, muy puntual y acertadamente, Gerardo Fernández Noroña dice, presidente del Senado, dice, no hay ningún desacato, no lo hay. Y esto es importante que quede claro. No lo hay porque no tiene facultades legales el Poder Judicial para ir en contra de las reformas constitucionales. Luego entonces no hay desacato, pero los medios chayoteros lo están manejando. Desacata, como ahora dijo la presidenta el día de ayer. Dijo la presidenta, es que ahora me están acusando de que yo estoy desacatando. No hay tal desacato, puesto que no es válida las resoluciones, no son válidas las resoluciones que han sacado en contra de la reforma constitucional en materia judicial. No son legales. Luego entonces, si esas resoluciones, esos amparos en contra de la reforma judicial no son legales, no existe tal desacato. Simplemente se va a ignorar lo que no es real. ¿Cómo puedes tú desacatar lo que no es real? Pues no lo puedes desacatar porque no es real. Entonces no hay tal desacato. Y el cinismo me parece verdaderamente grande de estos señores, porque el artículo 61 de la ley de amparo, en su fracción primera dice, es improcedente el juicio de amparo contra reformas o adiciones a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pues no les queda claro a estos señores. Pero ya en el colmo del cinismo, han dicho algunos jueces, no, esto se dijo, porque además ya sacaron sus conferencias matutinas del Poder Judicial. Ya lo sacaron. Creo que el lunes fue precisamente su primera conferencia, y donde tuvieron la desfachatez de decir que el artículo 61 de la ley de amparo, que repito lo que dice en su fracción primera, es improcedente el juicio de amparo contra reformas o adiciones a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Saben qué dicen ahora esta bola de sinvergüenzas? Que aunque así lo dice la ley del amparo, no puede tomarse en serio porque también es inconstitucional.
que no se ha analizado si es constitucional este artículo del amparo. Entonces dicen, además no hay jurisprudencia sobre este artículo 61. ¿Qué es la jurisprudencia? Cuando ya se ha usado este artículo. Cuando dice la jurisprudencia que este artículo ya se usó en tal ocasión y no hay jurisprudencia. Y hasta mentirosos son, pero seguimos comentando su falta de vergüenza de estos señores. De decir que van a analizar también si este artículo que dice que no procede ningún amparo contra las reformas constitucionales, van a analizar si es constitucional, por el amor de Dios, diría el clásico, y que además no hay jurisprudencia que ya se haya aplicado. Y esto lo sacó también este ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá, cuando quiso quedar bien y no le contradijeron los de Morena, a veces creo que se duermen, cuando dijo que sí se pueden contravertir las reformas constitucionales, más o menos estas fueron las palabras del ministro, y si no, pregúntenle a Ernestina Godoy y a Adán Augusto López Hernández, grandes abogados, así lo dijo Carrancá, pregúntenle si no, porque ellos hace 10 años, así lo dijo el ministro, en 2014 pusieron una demanda ante la Suprema Corte para que declarara inconstitucional una ley de Enrique Peña Nieto en contra de en la cuestión energética. Dice, tan se puede contravertir que ellos, los de ahora de Morena, pusieron esta petición ante la Corte para que anulara una reforma constitucional en materia energética. Lo que no dijo el muy mañoso, y que no es igual a lo que está pasando ahora, es que la Suprema Corte de entonces le dijo a Ernestina Godoy y a Adán Augusto, no señores, no es procedente que se anule la reforma constitucional que acaba de hacer el gobierno de Enrique Peña Nieto. El mañoso de Alcántara no lo dice, Alcántara Carracá no dice esto. Veamos la diferencia. Efectivamente, en 2014, dos integrantes de Morena le dicen a la Suprema Corte, ¿sabes qué? Declara inconstitucional esta reforma a la Constitución. Y la Suprema Corte, utilizando el artículo 61 de la ley de amparo, le dice, no puedo yo contravenirla porque el artículo 61 de la ley de amparo nos dice que es improcedente toda petición en contra de las reformas porque el Poder Legislativo tiene ese poder. Eso no lo dice González Alcántara Carranca. Y la diferencia es que ahora la Suprema Corte de ahora sí le dio entrada a la petición de que se declare inconstitucional la reforma judicial. Más despacito. Lo que el mañoso oculta es que cuando se pidió por parte de Morena que se echara para atrás una reforma constitucional, la Corte dijo, no te lo acepto, porque no es procedente. Eso dijo en 2014. Y ahora la Suprema Corte le dice a los de PRIPAN, sí te la acepto, y vamos a analizar si se puede echar abajo o no la reforma judicial. Ese es lo que el mañoso de Carrancá no dijo. O sea, se llenó la boca de decir, no, claro que se puede contravenir la Constitución porque lo hicieron hace 10 años. Lo que no dijo el mañoso es, bueno, es que no, tiene razón, no se puede contradecir, porque hace 10 años se les contestó a los de Morena que no es procedente y no se le aceptó siquiera, no se le aceptó la entrada. No recibieron esa. En la Suprema Corte dijo, no, esto no es procedente y la desechó sin recibirla. Y ahora sí la recibió y dice que va a analizar si es procedente la cancelación de la reforma judicial. Entonces, así se las gastan estos mañosos. Eso es jurisprudencia. Lo que los cínicos del Poder Judicial dijeron en su conferencia toda chafa de antier lunes, dijeron que no, que van a ver si es constitucional el artículo 61 de la ley de amparo, cuando eso no dijeron hace 10 años, y que además no hay jurisprudencia, cuando la jurisprudencia estuvo en 2014, cuando la Suprema Corte, lo digo nuevamente, les dijo no es procedente anular ninguna reforma en contra de la Constitución, porque eso es una potestad de Poder Legislativo y no procede. Y ahora les dicen a PRI PAN que sí procede. ¿Para qué? ¿Cómo son de mañosos y de sinvergüenzas? Porque están aplicando la misma técnica
que quisieron aplicar contra la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Recuérdenlo. Querían que se interpretara la ley electoral y que se interpretara la Constitución. Es la misma táctica, querer torcer lo que las leyes electorales y la Constitución decían sobre la mayoría, dicen sobre la mayoría calificada. Ah, no, querían que ahora no se aceptara. Cuando les convino, sí. Bueno, eso lo quieren hacer ahora con la ley de amparo, que antes sí era válido para rechazar lo que pedía la izquierda hace 10 años, ahí será válido. Ahora que gobierna la izquierda y que no están de acuerdo ellos, ahora no es válido. Digo, ahora sí es válido. Lo que para la izquierda no era válido, ahora para ellos sí es válido. Que sí se puede contravenir la Constitución. Pero bueno, vámonos rápido. Eh, investigación de la ley. Ah, fíjense que esto me lo mandó y no lo pude mencionar. Con esto vamos a tratar ya de reunir el tema. Los jueces y ministros y magistrados de prosperar la demanda de juicio político de los diputados petistas y ojalá se lleve a cabo. Y hay que parar a estos canallas sinvergüenzas que se creen que están por encima de la Constitución y del pueblo mexicano. Si prospera el juicio político, todos los jueces, yo no sé por qué los van a premiar en su retiro hasta con sus pensiones doradas. Eso no debería ser, pero no solo eso, sino con la información que mandó una compañera en el Messenger, no recuerdo hasta su nombre de la compañera, donde ella sugería que se les tendría que hacer una investigación a los jueces, magistrados y ministros de cuántos bienes obtuvieron o han obtenido en el ejercicio de su labor al frente de los juzgados y de encontrar anomalías entre lo que ganan y lo que han obtenido, que se les aplique la ley de extinción de dominio. Esta ley de extinción de dominio consiste en que van a investigar a ver cuánto ganabas, cuánto ganaste en 5, 6, 7, 10 años y para qué te alcanzaba ese sueldo y cuánto tienes en ese lapso que compraste, de los bienes que tú compraste. Como no se justifica con el sueldo que tienes para que tú te hayas comprado tal cosa, que se le aplicara la ley de extinción de dominio, que se les quite. Y eso ya se hizo cuando empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con políticos corruptos, que se les aplicó la ley de extinción de dominio y se creó el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y allá fue a parar todo lo que se les quitó a estos desdichados rateros del PRI y del PAN, que se habían hecho de ellos a base de corrupción, a base de robo, a base de defraudación, y se les arrebató, se les aplicó la ley de extinción de dominio. Y eso es lo que debe hacerse con los jueces. A ver, ¿cómo que se van a hacer con su pensión dorada? No, señores, hay que haber una investigación. Y se puede hacer la investigación con toda la ley, con la ley en la mano. ¿Cuánto tiempo llevas aquí ejerciendo el cargo de juez o de magistrado e incluso de ministro de la Suprema Corte? ¿Cuánto tiempo llevas? Muy bien, ¿cuánto has ganado? ¿Cuánto has devengado? En base a tus sueldos. Ahora, vamos a ver tus bienes, vamos a ver tus propiedades. ¿Qué es lo que tienes? ¿De dónde salió todo eso? Y ahí aplicar la ley de extinción de dominio y arrebatarles lo que no puedan justificar. En otras videotransmisiones les he comentado que una jueza de uno de los estados del norte recibió un condominio a cambio de liberar a un integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Y un militar recibió 2 millones de pesos por soltar a otro integrante del crimen organizado. Y que la Suprema Corte se conformaba con decir, y eso salió, lo dijo por escrito, que si bien la jueza había cometido, el juez que recibió los 2 millones por soltar a uno de los integrantes de la delincuencia organizada, que si bien no había sido ético, no era un delito. Y no le pidieron cuentas de esos 2 millones de pesos que recibió. Y a la jueza que recibió un condominio, también por soltar a un integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, tampoco le pidieron cuentas. Y decía este periodista, autor del libro El cártel judicial, Jesús Lemos, decía que el Poder Judicial se conformaba, que si bien no podían explicar los bienes que tenían y que no correspondían a sus salarios, que si bien no, lo aceptaba, con el hecho de que los declararan, quedaban automáticamente legalizados. Pues amigos, eso es todo, nada más decirles que pues también había, ahora sí cuando cerramos el tema, hace una semana, un poco más de una semana, perdón, la presidenta
del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, sacó algo que a mí me sacó mucho de onda y no fue el único, donde dijo que iba a pausar los preparativos para el proceso electoral de los jueces, porque había recibido más de 150 amparos, ahorita lleva más de 200, por cierto, amparos en contra del proceso electoral para los jueces en junio venidero. Y que decía más o menos palabras más, palabras menos de Guadalupe Tadei, que iban a pausar los trabajos, iban a detenerlos en tanto no se manifestara el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación sobre estos amparos para saber si el INE le hacía caso o no a los jueces, al Poder Judicial, que dicen detén ese proceso electoral, no puedes hacerlo. Entonces me pareció, pues, francamente, una torpeza de Guadalupe Tadei, de que sabiendo ella que no hay sustento legal para contraponerse a una reforma constitucional y cuya facultad única y exclusiva la tiene el constituyente permanente, que son las mayores calificadas en senadores y en diputados, y más de la mitad de los congresos locales, sabiendo que ese es el constituyente permanente y que viene en la constitución, que son los únicos que pueden cambiar la constitución. Sabiendo esto, Guadalupe Tadei, que no hay ninguna ley en contra de la reforma, dijo, vamos a pausar, porque hemos recibido muchos amparos en contra del proceso electoral. Lo bueno es que ya Felipe de la Mata, uno de los integrantes del Tribunal Electoral, ya dice que, no sé, no he visto si se discutió hoy miércoles 23 de octubre de 2024, pero creo que se iba a discutir hoy o mañana jueves, y ya este magistrado del Tribunal Electoral había adelantado que le van a dar luz verde al Instituto Nacional Electoral para que siga adelante con el proceso electoral, porque no se puede contravenir la Constitución que ordena porque ya es ley lo que fue la reforma judicial, no se puede contravenir a la Constitución que está mandatando que se lleve a cabo un proceso electoral para la elección de jueces, ministros y magistrados. Y que ese va a ser el dictamen de este magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que lo va a poner a discusión de los 5 integrantes para que determinen. Entonces, ese va a ser su dictamen, que no hay materia para que se suspenda el proceso electoral y que tiene luz verde el INE para continuar. Pues amigos, esperando que esto se gane por mayoría como se ganó, que se respetara la Constitución en materia de las mayorías calificadas, que actuaron muy bien los integrantes del Tribunal Electoral. Yo espero que esto se confirme el día de hoy, miércoles, si no es que mañana jueves, donde se le dé luz verde precisamente al Instituto Nacional Electoral para que siga adelante. Pues amigos, los dejo, espero no haber extendido mucho. Estaremos en contacto con ustedes en las próximas videoemisiones. Hay un tema muy importante que también quiero tratarles, pero no les adelanto. Estaremos en contacto y muy buenas noches.